Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura y comentario de texto de la obra de Sigmund Freud. Estamos en el capítulo número 6 de la interpretación de los sueños, que les recuerdo se llama El trabajo del sueño. En el apartado A vimos el trabajo por condensación o el trabajo de condensación, que nos hablaba acerca, digamos, de la forma en la cual en lo inconsciente se procesa, digamos, la información. Ahorita al decir se procesa la información, estoy usando palabras que me son útiles. Ajá. Propiamente lo que se procesa en lo inconsciente, hablando de información, hablamos de representaciones, ¿vale? Hablamos, entre otras cosas, también de palabras. Digamos, hablamos de sustratos, abstractos, no sé cómo decirlo en este momento, eh, hablando del el procesamiento de información justamente en lo inconsciente. Y por supuesto debemos recordar que al momento no se ha dicho mucho acerca de lo inconsciente como tal. En todo este cuarto volumen de la obra de Sigmund Freud, edición Amor-Rorty, esta edición, en la cuarta, el cuarto volumen es el que estamos tratando ahorita, se han mencionado a lo mucho en casi 400 páginas, cerca de 5 o 6 veces la palabra inconsciente. Es decir, realmente Freud no nos ha dicho hasta el momento qué quiere decir con eso. Que recordemos, en este volumen, el volumen o el tomo, la obra que ven a hacer el psicoanálisis es justamente la interpretación de los sueños. Me doy, digamos, permiso de hacer esta introducción larga al respecto de este capítulo o de este apartado dentro del capítulo 6, porque en total son 5 páginas. Es decir, va a ser un video de, yo espero que no más de media hora, pero vamos a ver. Entonces, el primer trabajo era el trabajo de condensación, ¿no? Veíamos como un elemento del sueño, lo que se conoce en psicoanálisis como el contenido manifiesto o lo que nosotros recordamos de un sueño, puede tomar sobre sí un solo elemento. Por ejemplo, una persona, que recordemos el capítulo pasado o el apartado pasado, el apartado A, esto sobre condensación, nos hablaba Freud de uno de sus sueños, el sueño de la inyección de Irma, y cómo en su sueño, Irma, su paciente, era al mismo tiempo Irma y un conjunto de personas, incluida su esposa, incluida su propia hija, incluidas otras pacientes bajo las cuales Freud asociaba algo solo con esa imagen de su paciente Irma. Ajá. También en el apartado pasado, en el apartado de condensación, se habló sobre el sueño conocido en psicoanálisis como autodidasker. Como en esta palabra, autodidasker, que simplemente fue una palabra soñada por Freud, Freud desplegaba toda una serie de pensamientos alrededor de esa palabra nada más. Se pusieron varios ejemplos en el apartado pasado, en el apartado sobre condensación, pero justamente les invito a ir a aquel si tienen, digamos, mayor duda sobre eso, sobre esa forma, digamos, en la cual se procesa lo inconsciente, las representaciones, las alusiones, el pensamiento inconsciente como tal. Ahora, al respecto de este segundo apartado, tiene por título el trabajo de desplazamiento o también está entre paréntesis, descentramiento. Estos paréntesis son como entre corchetes, no sé cómo llamarlo de otra forma, no son paréntesis cuadrados que nos indican una intervención de James Strachey, el compilador y alumno de Sigmund Freud de la obra de Sigmund Freud, ¿no? Es decir, Sigmund Freud tenía este alumno llamado James Strachey que le encarga su traducción del alemán al inglés y que nosotros heredamos como la Standard Edition o edición normalizada, ajá, que es esta de aquí. Entonces, James Strachey hace estos paréntesis cuadrados en los cuales introduce observaciones, introduce notas, introduce comentarios, ¿vale? Los paréntesis circulares, digámoslos así, no cuadrados, sino ya como un paréntesis normal, digamos, son comentarios del mismo Sigmund Freud. Pero este paréntesis es un paréntesis como, no sé, raro, como, eh, no sé si puedo hacerme entender de esta forma, así, como un círculo con una puntita en medio. Estos
paréntesis nos introducen, digamos, otras formas de entender o de aproximarnos a una palabra que en alemán tiene muchas más concepciones, muchas más ideas asociadas con esa palabra. Entonces, desplazamiento también podemos entenderlo como descentramiento, fuera del centro. Ajá. Vamos a continuar. Otra relación, ya es el texto principal de Sigmund Freud, el trabajo de desplazamiento, el trabajo del sueño de desplazamiento, o el trabajo de desplazamiento que hace el pensamiento inconsciente dentro del sueño, empieza de esta forma. Otra relación probablemente no menos importante, hablando en relación, por ejemplo, del desplazamiento y de la concentración, probablemente no menos importante, hubo de llamarnos la atención cuando ya reuníamos los ejemplos de condensación onírica. Pudimos observar que los elementos que en el contenido manifiesto del sueño se imponen como los ingredientes esenciales. En modo alguno desempeñan el mismo papel en los pensamientos oníricos. Como correlato puede formularse también la proporción inversa. Lo que en los pensamientos oníricos constituye evidentemente el contenido esencial, ni siquiera necesita estar presente en el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Eso que nosotros soñamos, y soñamos repetidas veces, en un mismo sueño incluso, podría no estar presente en el pensamiento que sostiene el contenido manifiesto, que sostiene los sueños. Ajá. Y por otro lado, de modo inverso, los pensamientos oníricos no tienen que estar presentes directamente en los sueños, sino, recordemos, estar asociados a uno o varios elementos del sueño. Repito, lo que en los pensamientos oníricos, la base de los sueños, constituye evidentemente el contenido esencial, el contenido medular, la base de un solo sueño, ni siquiera necesita estar presente en el sueño. Al menos no de forma directa. Recordemos, el pensamiento, digámoslo así, estamos hablando no de un pensamiento consciente, sino de un pensamiento que está asociado, que está, digamos, ligado a. Tenemos nuestro contenido manifiesto, tenemos el sueño como lo recordamos. Del sueño nosotros, cada soñante, esto es muy importante y no me voy a cansar, digamos, de hacer énfasis en esto. El sueño se sostiene únicamente por el soñante, como una manifestación y como un cumplimiento de su deseo. Pero esto ya es una hipótesis que hemos venido trabajando desde el capítulo número 2. Llegando a este sexto capítulo, tenemos entonces que ya hemos visto o hablado acerca de la forma en la cual el pensamiento se puede ligar entre el sueño y el pensamiento inconsciente, ¿vale? Como ahorita nos está diciendo, el mismo sueño puede tener diversas relaciones con el pensamiento que tiene de base. Un pensamiento que por supuesto puede ser accesible a cualquier persona, digamos que se dé el permiso a él o ella misma de hablar sobre su sueño. Y por supuesto de tratar de no pensar al respecto de él, del sueño, simplemente dejar que las palabras fluyan al respecto del contenido manifiesto, ¿vale? Es así como irá asociando, irán saliendo a flote, irán naciendo las relaciones entre lo que soñó, lo que acaba de vivir y todo el contenido, digamos, básico del pensamiento inconsciente y por supuesto también del pensamiento consciente sobre el sueño. Que esto ya es un trabajo que un poco más largo, hemos tomado cerca de 4 o 5 horas en los últimos 3, 4, 5 videos, en los cuales hemos ido también observando cómo el sueño realmente se une con todo nuestro ser. Nuestros sueños se unen con todo lo que somos, con todo lo que queremos, quisimos y posiblemente querremos de la vida. Permítanme un segundo.
Perdón. Necesitaba un pedazo de papel higiénico. Continuamos entonces. ¿Cómo? No, esto ya está. Lo que en los pensamientos oníricos, repito, constituye evidentemente el contenido esencial, ni siquiera necesita estar presente en el sueño. El sueño está, por así decir, diversamente centrado y su contenido se ordena en torno de un centro constituido por otros elementos que los pensamientos oníricos. Está un poco complicado. Digamos que el sueño no tiene solo una base, sino muchas al respecto, digamos, del pensamiento inconsciente, los pensamientos oníricos. Ajá. Su contenido se ordena en torno de un centro constituido por otros elementos que los pensamientos oníricos. Otros elementos, vamos a ver qué quiere decir Freud con eso. Por ejemplo, en el sueño de la monografía botánica que se vio en el apartado pasado y en las páginas 186 y siguientes, el centro del contenido onírico es sin duda el elemento botánica. Esto está entre comillas, botánica. Mientras que en los pensamientos oníricos entran en juego complicaciones y conflictos que resultan de las obligaciones profesionales entre colegas y, más allá de eso, el reproche de que yo sacrifico demasiado a mis aficiones. Que esto es algo que también hice patente, que hice muy evidente. Eh, eh, ahorita justamente, y no fue algo planeado al respecto del texto, traigo conmigo un vaso amarillo. Un vaso amarillo que a mí me recuerda, por supuesto, al color amarillo. Esto se hizo evidente, digamos, al momento de estar trabajando yo la relación del sueño con la infancia, por ejemplo, y en lo cual el amarillo de repente me asalta, ¿no? Y me digo a mí mismo en otro de los videos pasados que el hecho de que yo no me haya traído agua conmigo para acompañarme en mi lectura significa para mí que me estoy castigando por algo que yo hice en relación al color amarillo. Y curiosamente, en aquel texto, no recuerdo si fueron 2 o 3 videos pasados, Freud pone de manifiesto cómo Freud mismo se castiga. Ajá. El reproche de que yo sacrifico demasiado mis aficiones, el reproche, el regaño. Freud se estaba regañando a sí mismo en su análisis del sueño de la monografía botánica, y curiosamente en eso empatamos Freud y yo. Y muy probablemente nosotros empatemos con ustedes, en el sentido en el que sabemos que hicimos cosas que no fueron agradables para otras personas, y como podemos no tener, digamos, contacto con esas personas, ese reproche puede manifestarse, por ejemplo, en la falta de agua. Así de sencillo, ¿no? En el caso de Freud, Freud habló de otros reproches. Hablando de agua, salud. El hecho de que uno, por ejemplo, pueda reconocer el reproche dirigido de uno hacia uno y pueda distinguir también, digamos, la función en la cual recaen ciertos detalles de nosotros hacia nosotros mismos. Es por lo cual yo me permití en su momento hablarles de mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, y de la segunda parte que estoy escribiendo, La Dialéctica del Castigo. Les hablaba en aquel video, que esta es una breve mención, sobre la necesidad del ser humano, la necesidad humana, la función emocional que tiene el castigo en el ser humano. Eso es algo en lo que sigo trabajando, eso es algo en lo que me va a gustar mucho compartir mi libro, tanto este como el que sigue y los que vienen con todos ustedes. Pero justamente así podemos nosotros, digamos, recibir estas palabras de Freud, el reproche de que yo sacrifico demasiado a mis aficiones. Que recordando también videos pasados, trabajos pasados de Freud en la interpretación de los sueños, justo en la interpretación del sueño de la monografía botánica, Freud reconoce el hecho de haberse dedicado más a sus aficiones que a su esposa. Continúo con el texto. El elemento, entre comillas, botánica,
no encuentra sitio alguno dentro de este núcleo de pensamientos oníricos. Este núcleo de pensamientos es lo que les vengo diciendo, ¿no? Que Freud sacrifica demasiado a sus aficiones. Continúa el texto. Como no se ha conectado a él laxamente por oposición. Repito, como no se ha conectado a él laxamente por oposición. Laxamente a él, conectado a él, a ese núcleo de pensamientos oníricos. Recordamos, botánica, dentro del sueño de la monografía botánica. Simplemente Freud decía botánica, pero dentro de botánica habían muchos pensamientos asociados, ¿no? Muchos pensamientos asociados. Lo estoy negando, pero es directo. Dentro del elemento botánica hay muchos pensamientos asociados, pensamientos oníricos. Es que es aquí donde se conectan laxamente, es decir, de forma muy minúscula, por oposición. Lo que yo no hago y lo que yo sí hago. Ajá. Pues la botánica nunca ocupó un lugar entre mis estudios preferidos. Ajá. Es decir, la botánica para Freud, dentro de su sueño de la monografía botánica, era justamente lo contrario. Significaba lo contrario de lo que él hace en su propia vida. Cuando Freud, y esto fue justamente algo que vimos en el apartado pasado, justo lo inconsciente se estructura en relación a la oposición, en relación, digamos, a lo opuesto. Ajá. Vimos en un ejemplo del capítulo, del apartado pasado, cómo en el sueño ver a muchos significa justamente lo contrario, un secreto. Ver en nuestro sueño a muchas personas a nuestro alrededor significa justamente un secreto. Continúo. En el sueño de Safo, de un paciente mío, esto se vio también en el apartado pasado, el subir a las alturas y el caer bajo, el estar arriba y el estar abajo, se sitúan en el centro, es decir, en el centro del sueño. Pero el sueño versa sobre los peligros de mantener relaciones sexuales con personas de baja posición, de tal modo que solo uno de los elementos de los pensamientos oníricos, y aún este con una extensión abusiva, parece haber penetrado en el contenido onírico. Aquí hay dos observaciones que quiero hacerles. La primera, esta interpretación que Freud hace, la hace no porque le nazca a Freud hacer esa relación entre subir, caer, arriba, abajo. Es una asociación que el paciente hace, conforme justamente se ha venido exponiendo y trabajando en este texto de la interpretación de los sueños. No es una interpretación que podamos hacer en otros contextos, sino que se hace justamente porque es la historia del paciente contenida en su propio sueño. No es en todo caso la interpretación de los sueños un manual en el cual nosotros podamos revisar esto significa esto. Aún digámoslo con lo que les comentaba acerca de la oposición que trabaja en el pensamiento inconsciente. Cuando hablamos de una oposición es justamente por la relación que establece el individuo consigo mismo. Hablando de esta interpretación de arriba, abajo, es algo que el paciente de Freud asocia él solito al respecto de su sueño y lo que él acababa de vivir, que recordemos era una relación emocional afectiva que se vio interrumpida con una actriz. Continuamos. Algo parecido sucede en el sueño de los abejorros, también en el apartado pasado, cuyo tema son las relaciones entre sexualidad y crueldad. El factor de la crueldad reaparece sin duda en el contenido onírico, pero dentro de un enlace de otra índole y sin mención de lo sexual. Por tanto, desprendido de su contexto y convertido así en algo extraño. ¿Para quién? ¿Para el analista? No, para el paciente. Recordemos que en el apartado pasado justamente y en relación del sueño de los abejorros,
la paciente de Freud no reconocía, digamos, sus necesidades afectivas y sus necesidades sexuales como propias. Cuando Freud le hace la observación de que ese contenido era muy probablemente de índole sexual, la paciente lo niega y por supuesto se enoja, pero termina, digamos, de alguna forma reconociendo justamente en su propio trabajo la relación que existe entre sus sueños y su situación emocional, su situación afectiva, su situación amorosa actual. Recordemos que este sueño de los abejorros es la paciente que le dice a Freud cómo habló con su marido. Ahórcate. La paciente de Freud diciéndole a su marido que se ahorcara, que dentro del contexto de la paciente misma quiere decir, quiero tener relaciones contigo, esposo, pero como ya eres de edad avanzada y yo he leído que a la gente que, digamos, está frente a la muerte puede tener una erección, más te vale ahorcarte. No me importa si te pasa algo. Estoy ahorita traduciendo ese ahórcate en todo el contexto, ¿vale? Que es justamente lo que nos venían, lo que veníamos tratando acerca del contenido manifiesto, que también va más allá de los sueños, no sé si me explico. Esta palabra, ahórcate, de la paciente, que la paciente le dijo a su esposo en un momento en particular, tenía todo este contexto, ¿vale? Entonces, cuando la paciente empieza a trabajar y reconoce que efectivamente esos sueños tienen o le marcan a ella la relación entre la sexualidad y la crueldad, de ella era como un momento en el cual ella se permite descubrirse a sí misma en sus propias necesidades y también en la crueldad hacia sus seres queridos, que habló en aquel momento del marido y, si mal no recuerdo, de la hija. Continuamos. Entonces, justamente todo este comentario para presentarles esto de desprendido de su contexto y convertido así en algo extraño. Por eso, digámoslo, estoy haciendo estos paréntesis, estoy haciendo estos comentarios tan extensos al respecto de un texto que es en realidad muy corto. También en el sueño, continúa el texto, también en el sueño sobre mi tío, que está en las páginas 155 y siguientes, la barba dorada se configura su centro, el centro del sueño. Aparece fuera de todo nexo visible de sentido con los deseos de grandeza que reconocimos como el núcleo de los pensamientos oníricos. Otro apartado. Es que este texto requiere justamente de un gran trabajo. Y si ustedes llegan por primera vez a este canal, a este espacio de YouTube, y escuchan esto, simplemente así, van a decir, bueno, es que Freud estaba loco. Y no, ciertamente lo que Freud está comentando ahorita es como él, en su propio análisis, descubre sueños, descubre anhelos de grandeza que él no reconoce en su vida normal, en su vida diurna, en su contacto con otros seres humanos. Ajá. Y esto lo descubre Freud a partir de su propio trabajo, primero que nada al respecto de sus propios sueños, encontrando las asociaciones de sus sueños con sus vivencias y pensamientos que se van hasta el mismo núcleo de su ser, que recordemos, hemos hablado de la infancia de Freud, hemos hablado del matrimonio de Freud, de los sentimientos de impotencia de Freud, de los sentimientos de vulnerabilidad de Freud hasta este punto. Ajá. Y dentro de todos estos pensamientos, sentimientos, vivencias, justamente Freud alcanza a reconocer un deseo de grandeza que apareció muy fuertemente, el núcleo, justamente por eso lo llama, de ese sueño sobre su tío. Que recordemos era su tío y no era su tío, dentro del sueño. Esa es una de las posibilidades al respecto del sueño, ¿no? De presentarnos muchas cosas en un solo contenido, en un solo elemento de nuestros sueños. Y por supuesto, el deseo de cada uno de nosotros. Continuamos ahora con el texto. Por eso, tales sueños nos dejan la justificada impresión de estar desplazados, esto entre comillas, desplazados, o también, entre paréntesis, con puntitos, descentrados.
Repito, por eso tales sueños nos dejan la justificada impresión de estar desplazados o descentrados. En total oposición a estos ejemplos, el sueño de la inyección de Irma, que está en las páginas 127 y siguientes, nos muestra que en el proceso de la formación del sueño, los elementos singulares muy bien pueden mantenerse en el lugar que ocupan en los pensamientos oníricos. Repito, los elementos singulares, cada elemento, muy bien pueden mantenerse en el lugar que ocupan en los pensamientos oníricos. Es decir, puede ser que eso con lo que soñamos sea también dentro de los pensamientos central, muy importante. Que ahorita no puedo evitar recordar el sueño que tuve de ayer a hoy, pero vamos a continuar. El descubrimiento de esta nueva relación, cuyo sentido es por completo inconstante. Repito, el descubrimiento de esta nueva relación, cuyo sentido es por completo inconstante entre pensamientos oníricos y el contenido del sueño, ha de provocarnos al principio asombro. Continúo. Cuando en un proceso psíquico de la vida normal hallamos que una representación ha sido privilegiada sobre otras, adquiriendo particular vivacidad para la conciencia, solemos ver en este resultado la prueba de que la representación triunfante le corresponde una valencia psíquica particularmente elevada, o bien un cierto grado de interés. Esto es algo muy importante y muy sencillo también, a pesar de que Freud use palabras, digamos, un poco difíciles. Las cosas que nos ocupan en nuestra vida diaria son importantes para nosotros, así nada más. Es todo. Freud habló de conciencia, Freud habló de triunfo, valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos decir simplemente que para cada uno de nosotros hay cosas importantes, punto. No hay necesidad, digamos, de irnos más profundo. Las palabras valencia psíquica particularmente elevada, hay algo importante para ti, nada más. Hay algo importante para mí. Como les comentaba, en mi caso, por ejemplo, el color amarillo, que para mí representa no solo la vivencia que yo tuve recientemente, que para mí fue importante, sino toda mi historia. Toda mi vida. Toda mi relación con personas importantes que a lo largo de mi vida han vestido el color amarillo, a lo largo de toda mi vida. Continúo. Ahora bien, la experiencia nos dice que esa valencia de cada uno de los elementos incluidos en los pensamientos oníricos no es conservada o no es tomada en cuenta en la formación de los sueños. Es decir, si el color amarillo es importante para mí en mi vida normal, en mi vida donde no estoy soñando, en mis sueños puede no ser tomado en cuenta. Podría simplemente pasar desapercibido. El color amarillo. Pero yo soñar con otras cosas que sí asocio con el color amarillo. En lo particular, mujeres. No sé si me explico. Y por supuesto, para mí, eso está asociado. Para mí, para ustedes es algo completamente diferente y algo completamente único. Por eso, justamente en mi libro, les hablo acerca de mi rojo no es su rojo. Es color rojo, claro está, todos podemos decir, esto es un color rojo, pero las vivencias, la carga afectiva, aquí dice la valencia psíquica, la importancia, el valor que cada uno de nosotros atribuimos a los elementos que nos rodean son totalmente distintos. Vamos a continuar. Podría aquí extenderme mucho, pero vamos a continuar. Determinar los elementos más valiosos entre los pensamientos oníricos no ofrece duda alguna. Nuestro juicio nos lo dice inmediatamente. Repito, nuestro juicio, es decir, el juicio de cada soñante. Para Freud la palabra botánica tenía toda la valencia, toda la importancia.
justamente porque no la tenía. Eh, esto porque hago esta broma, me río, porque es lo que Freud nos ha venido diciendo en el trabajo de sus sueños. Ajá. Se habló, por ejemplo, de una sobredeterminación, de la palabra, por ejemplo, botánica, ¿no? De los elementos del sueño para manifestarse como tales. Se habló, por ejemplo, de un valor contrario. Lo que no es importante representa a su vez todo lo importante, todo. Por eso me río, porque al final, determinar, repito, los elementos más valiosos entre los pensamientos oníricos no ofrece duda alguna. Nuestro juicio nos lo dice inmediatamente. Podría para otras personas parecer como nada, como insignificante, pero para nosotros no lo es. No lo es. Continúo, pero en la formación del sueño, estos elementos esenciales de los pensamientos oníricos, sobre los que recae un interés intenso, pueden ser tratados como si tuviesen valor ínfimo, pequeñito, y en su lugar aparecen en el sueño otros elementos que con seguridad eran de valor ínfimo en los pensamientos oníricos. Entonces, recordemos, estamos hablando de el sueño, como lo recordamos, y los pensamientos oníricos como la base del sueño. En los pensamientos oníricos nosotros podemos reconocer pensamientos, abstracciones, representaciones, ideas, sentimientos, elementos, los que ustedes quieran, que son para nosotros muy importantes. Pero en nuestros sueños, todo eso importante se ve representado por una cosita de nada. Y al revés, una cosita de nada, digamos, de nuestra vida cotidiana, puede tener un peso muy grande en nuestra vida afectiva, en el pensamiento inconsciente, como es justamente para mí el amarillo, ¿no? Podrían ustedes decir es solamente un color, sí, pero para mí es un color que tiene una importancia central en mi vida y que representa para mí personas importantes. Pero vamos a continuar. La primera impresión que obtenemos es que la intensidad psíquica de las representaciones singulares no es tomada para nada en cuenta en la selección onírica. Aquí al respecto de intensidad psíquica viene la primera nota a pie de página, es una nota hecha por Freud, no tiene paréntesis, simplemente dice la intensidad y la valencia psíquicas, el interés que recae sobre una representación han de distinguirse desde luego de la intensidad sensorial, la intensidad de lo representado. Aquí, digamos, y esto es también por la importancia, esto es también parte del trabajo de la obra de Freud, yo doy prioridad en mi obra a la intensidad de la representación, a la intensidad y valencias psíquicas. Pero lo que en este punto dice Freud, es importante no olvidar que hay cosas, que hay momentos, eventos, personas, afectos, representaciones, por decirlo de una manera. Todo esto contenido en la palabra representación, ¿no? En contraste con impresiones, con hechos. Por eso habla de intensidad sensorial. Tenemos a un lado, todo esto quiere decir el mundo subjetivo y por el otro lado el mundo objetivo. Pero yo en mi libro, justamente porque es parte de mi historia, parte de lo que yo he vivido, digamos, bajo el camino de la psicología y por supuesto influido fuertemente por el psicoanálisis, yo pienso y yo sostengo que lo subjetivo es lo que comanda, lo que domina en la experiencia, curiosamente, de los individuos. No importa tanto lo que a un sujeto, lo que a una persona le ocurre, sino lo que hace con ella. Esto lo he explicado y lo voy a seguir explicando en otras ocasiones y en otras circunstancias. Por el momento vamos a continuar.
La primera impresión, repito, que obtenemos es que la intensidad psíquica de las representaciones singulares no es tomada para nada en cuenta en la selección onírica. ¿Qué quiere decir esto? La intensidad psíquica, el valor que nosotros le concedemos a cada uno de los elementos de nuestro pensamiento. No importa al momento de que el sueño se forma, y que recordemos aquí también, el sueño se ha manifestado ya como, digámoslo, una entidad, como, estoy usando también palabras que me son útiles, ¿no? Algo que somos nosotros y que se alimenta de nosotros, pero que al mismo tiempo no somos nosotros. Podríamos decirlo así, como si el sueño fuera hecho por una parte de nosotros que nosotros no reconocemos. Hablando de extrañeza, hablando, digamos, de automatismo, hablando de una parte de nosotros que no nos gusta reconocer, que tiene todo que ver con nuestra infancia. Pero vamos a continuar. Solo, repito, la primera impresión que obtenemos es que la intensidad psíquica de las representaciones singulares no es tomada para nada en cuenta en la selección onírica, solo lo es la mayor o menor multilateralidad de su determinación. Otra vez Freud complicándonos, digamos, el texto, complicándonos, digamos, la aproximación a ese fenómeno del sueño. Mayor o menor multilateralidad. ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos elementos que conforman el pensamiento onírico, que conforman el pensamiento inconsciente, no el sueño, de eso hablamos después. Estamos hablando de representaciones singulares que son importantes para nosotros. Tendrá estos elementos singulares, elementos, digamos, cercanos, elementos, digamos, que entran en asociación con eso importante para nosotros. El color amarillo, por ejemplo. Ese color amarillo significa para mí tantas cosas porque yo mismo en mi vida he tenido tantas vivencias y tantas asociaciones, tantos hechos que corren multilateralmente, que quiere decir de muchos lados rodeado, en su determinación, en su importancia. Las cosas que para ti y para mí son importantes también porque las asociamos con muchas cosas. No solo experiencias bonitas, sino experiencias también feas. Continúo. No llega al sueño lo que es importante en los pensamientos oníricos, sino, podríamos decir, lo que está contenido en ellos de manera múltiple. Ahora bien, con esta hipótesis no avanzamos mucho en la comprensión de los sueños, pues a primera vista no parece creíble que esos dos factores, la determinación múltiple y la valencia intrínseca, puedan producir efectos de sentido diverso. Aquellas representaciones que son las más importantes en los pensamientos oníricos serán también, casi con certeza, las que retornen en ellos con la mayor frecuencia, puesto que desde esas representaciones, como desde otros centros, irradian los pensamientos oníricos singulares. Y sin embargo, el sueño puede desechar esos elementos acentuados con intensidad y apoyados desde múltiples lados y recoger en su contenido otros elementos a los que solo conviene la segunda de esas propiedades, ¿cuál? De que están apoyados desde múltiples lados. Es decir, es como si ese trabajo, y tiene todo que ver justamente con lo que les comentaba, ese trabajo de esa entidad que nosotros no reconocemos, escoge lo chiquito, escoge lo pequeñito, lo que no tiene importancia, para presentarnos en nuestros sueños lo que es muy intenso, muy intenso. Eso es la naturaleza infantil, eso es la sexualidad infantil, ¿vale? Por eso el título también de mi libro. Cuando hablamos de sexualidad, sexualidad infantil desde el psicoanálisis, nos referimos a la naturaleza infantil, a lo que nosotros, cada ser humano, vivió en su infancia. ¿Qué quiere decir?
Nos vivimos como pequeñitos, nos vivimos como minúsculos, como impotentes frente al mundo, frente al mundo, claro está. Nos vivimos en todo sentido como niños. Y en nuestro carácter infantil no nos ocupamos de las grandes cosas de la vida, sino de los pequeños detallitos, esos que nos pudieron ocupar conforme nuestras fuerzas. Y en eso nosotros encontramos todo el mundo, en esos pequeños detallitos, en dibujar cosas con el dedo en la tierra, por ejemplo. Cosas tan sencillas, pero en las cuales está contenido todo el mundo infantil. Uh-huh. Continuamos. Para resolver esta dificultad, recurriremos a otra impresión que obtuvimos en el estudio de la sobredeterminación del contenido onírico en la sección anterior, que les estaba hablando también, ¿no? Sobredeterminación. Los sueños son sueños o las cosas pasan porque así son, simplemente. El sueño está sobredeterminado. Vamos a ver qué quiere decir esto. Quizá muchos lectores de ese estudio han pensado que la sobredeterminación de los elementos oníricos no es un descubrimiento importante, por trivial. Es decir, justamente eh, los elementos están ahí porque tienen mucha relación con todo. Como les había comentado en el video pasado, no me acuerdo. Vamos a continuar, seguramente vendrá ese recuerdo. Pues en el análisis se parte de los elementos oníricos y se van delineando todas las ocurrencias que se enlazan con ellos. No es maravilla entonces que en el material de pensamientos así adquirido, aquellos elementos reaparezcan con particular frecuencia. No podría yo admitir esta objeción, pero formularé algo que se le parece. Entre los pensamientos que el análisis saca a la luz, hay muchos que están alejados del núcleo del sueño, pero aparecen como interpolaciones artificiosas que persiguen cierto fin. Caray, me niego a creer que estoy enfermando. Este síntoma que ustedes ven no lo tenía yo hace 10 minutos. De repente yo empiezo a tener secreciones nasales. Permítame un segundo. No sé qué me está ocurriendo, pero esto, por supuesto, es mío. Hace 10 minutos yo no tenía este escurrimiento nasal. Vamos a continuar. Entonces, a ver, vamos a ver. El análisis saca a la luz que hay muchos pensamientos que están alejados del núcleo del sueño y que aparecen como interpolaciones artificiosas que persiguen cierto fin. Uh-huh. Ese fin se averigua con facilidad. Precisamente son ellos, los pensamientos oníricos, los que establecen una conexión a menudo forzada y rebuscada entre contenido, es decir, el sueño, y los pensamientos oníricos. Y si estos elementos se eliminasen del análisis, los ingredientes del contenido onírico casi siempre perderían no solo su sobredeterminación, sino en general toda determinación suficiente por parte de los pensamientos oníricos. Así nos vemos llevados a inferir que la determinación múltiple, decisiva para la selección de lo que se incluirá en el sueño, no ha de ser un factor primario de la formación de los sueños, sino con frecuencia un resultado secundario de un poder psíquico que todavía no conocemos. Justamente es lo inconsciente, ¿no? Pero que ya más o menos, en base también a mis comentarios, les he ido anticipando. Lo inconsciente tiene todo que ver con la naturaleza infantil, con la forma en la cual vivimos el mundo conforme nuestras propias posibilidades de niños, que ahorita podría sonar poca cosa, realmente no lo es. No lo es. Continúo, pero en todo caso debe de tener importancia para el ingreso de los elementos singulares en el sueño, pues podemos observar que se la establece con cierto gasto toda vez que el material onírico no la proporciona sin ayuda. Repito, toda vez que el material onírico
no, aquí hay una negación, no la proporciona sin ayuda. Entonces nos es sugerida esta idea. En el trabajo onírico se exterioriza un poder psíquico que por una parte despoja de su intensidad a los elementos de alto valor psíquico y por la otra procura a los de valor ínfimo, valor pequeñito, digámoslo así, nuevas valencias por la vía de la sobredeterminación, haciendo que estos alcancen el contenido onírico o los sueños. Ajá. Si esto se concede en la formación de los sueños, ocurre entonces una transferencia. Todo esto está destacado, ¿vale? Como en letras itálicas. Una transferencia y un desplazamiento de las intensidades psíquicas. Ahí termina este destacamiento de las palabras. Lo importante entonces es esto, que en los sueños ocurre una transferencia, un desplazamiento de las intensidades psíquicas de los elementos singulares, de lo cual deriva la diferencia de texto entre contenido y pensamientos oníricos. El proceso que con esto suponemos es lisa y llanamente, repito, el proceso que con esto suponemos es lisa y llanamente, ya no mientas. Es algo que a mí me asalta ahorita al respecto de mi propia vida emocional, pero por supuesto es algo que el mismo texto me hace despertar, ¿no? El proceso que con esto suponemos, amarillo, el proceso que con esto suponemos es lisa y llanamente la pieza esencial del trabajo onírico. Merece el nombre de desplazamiento onírico. El desplazamiento y la condensación oníricos son los dos maestros artesanos a cuya actividad podemos atribuir principalmente la configuración del sueño. Creo que también nos resultará fácil reconocer el poder psíquico que se exterioriza en los hechos del desplazamiento onírico. Creo resultado de este desplazamiento es que el contenido del sueño ya no presenta el mismo aspecto que el núcleo de los pensamientos oníricos y que el sueño solo devuelve o refleja una desfiguración o dislocación del deseo onírico del inconsciente. Ahora bien, la desfiguración onírica ya es conocida. Es decir, es algo que hemos venido hablando desde hace ya tiempo en este texto. La reconducimos a la censura de una instancia psíquica que ejerce sobre la otra en la vida pensante. Es aquí donde vamos poquito a poquito, aproximándonos a esa fuerza, a lo inconsciente, el resto de nuestra vida infantil que está contenido en gran parte de la raza humana, digámoslo así, que se manifiesta en los sueños y que se manifiesta en otro tipo de actos. Continuamos. El desplazamiento onírico es uno de los medios principales para alcanzar esta desfiguración. Aquí viene una cita en latín: is fecit qui profuit. Repito, is fecit qui profuit. Que quiere decir un viejo lema jurídico: cometido el hecho, quien se benefició con él. No, perdón, cometió el hecho, quien se benefició con él. Justamente. Hablamos de esto inconsciente que al momento no se ha presentado. Freud no nos ha dicho esto es lo inconsciente. He sido yo quien poquito a poquito he ido introduciendo en este texto lo inconsciente. Entonces, perdónenme por el spoiler, pero lo cierto es que tiene todo que ver con nuestra naturaleza infantil. Continuamos. Podemos suponer que el desplazamiento onírico se produce por la influencia de esa censura, la de la defensa endopsíquica. ¿Qué quiere decir endopsíquica? Dentro de lo psíquico. Aquí viene la nota número 3. Nos dice nota agregada en 1909 y bien, Freud comentando a Freud mismo al respecto de esta palabra endopsíquico.
Puedo decir que el núcleo de mi concepción de los sueños es la reconducción de la desfiguración onírica a la censura. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros establecemos contacto con algo dentro de nosotros mismos que nos provoca algo, un displacer, por decirlo así, razón por la cual nosotros mismos nos combatimos y nosotros mismos nos censuramos, nosotros mismos. Por eso hablamos de endopsíquico, defensa endopsíquica, dentro de lo psíquico. Continúo. Por eso inserto aquí la última parte de un relato tomado de Fantasien eins Relasten o Fantasías de un realista, del autor Linkius. Esto fue escrito o publicado en 1900. Donde he reencontrado, dice Freud, donde he reencontrado este rasgo principal de mi doctrina. Véase, aquí nos dice Strachey, el apéndice de 1909, agregado al capítulo número 1. Esto ya está expuesto en el capítulo número 1. Véase también el texto Joseph Popper Linkius y la teoría del sueño. Este es otro texto que ya iremos a él. Y véase también, dice Strachey, mi contacto con Joseph Popper Linkius. El título del relato es Traumen wie Wachen. El soñar es como el velar. Aquí viene la cita de Linkius. Acerca de un hombre que tiene la maravillosa cualidad de no soñar nunca disparates, puntos suspensivos. Tu espléndida cualidad de soñar como si tuvieras en vela se debe a tu virtud, a tu bondad, a tu sentido de la justicia, a tu amor a la verdad. Es la serenidad moral de tu naturaleza la que me lo explica todo. Pero si yo no estoy equivocado, replicó el otro, estoy por creer que todos los hombres tienen la misma constitución que yo y nadie sueña disparates. Un sueño que se recuerde con nitidez al que se lo pueda contar. Con nitidez, perdón. Yo no tengo esa cualidad. Yo me equivoco al leer. Un sueño que se recuerde con nitidez tal que se lo pueda contar, vale decir que no sea un sueño producido por la fiebre, tiene siempre sentido. Estoy haciendo énfasis porque el texto está como de ladito, ¿vale? Continúa la cita de Linkius. Y no podría ser de otro modo. En efecto, lo que está en contradicción recíproca no podría agruparse en un todo. El hecho de que el tiempo y el espacio a menudo se confundan no menoscaba en nada al contenido verdadero del sueño, pues ni uno ni el otro han tenido importancia para su contenido esencial. Y aún muchas veces hacemos lo mismo en la vigilia. Piénsese en los cuentos, en tantos osados y significativos productos de la fantasía, respecto de los cuales solo un hombre carente de inteligencia podría decir, esto es disparatado porque no es posible. Ah, exclamó el amigo, si todos supieran interpretar siempre correctamente los sueños como tú lo has hecho con el mío. No es por cierto una tarea fácil, pero con un poco de atención, el soñante mismo debería poder llevarla a cabo siempre. Preguntarán ustedes, ¿por qué casi nunca lo consigue? Es que en el caso de ustedes parece haber algo escondido en el soñar, algo impúdico de algún tipo, un cierto secreto que difícilmente se concibe, y por eso tan a menudo el soñar de ustedes parece sin sentido, y aún un disparate. Empero, en el fundamento último, en modo alguno, es así. Y no puede serlo, pues siempre se trata del mismo hombre, ya esté en vela, es decir, despierto, o sueñe. Ahí finaliza la cita de Linkius, permítame un segundo, déjenme, sí, finaliza la cita de Linkius, pero un ejemplo muy, muy sencillo, y justamente mi conflicto con el color amarillo es que yo no me quiero enojar, yo les estoy hablando de mí. A mí no me gusta enojarme con gente que yo quiero, eso es así de sencillo. Pero en mi afán de no enojarme con gente que yo quiero, termino cometiendo atropellos justamente
y termino agrediendo a la gente que yo quiero. Y estas agresiones, por supuesto, no tienen la naturaleza, digamos, ¿cómo decirlo?, tremenda, no tienen una manifestación terrible que pudiera incluso llegar a un delito, sino simples comentarios, sino simples formas de ver, miradas, omisiones, palabras que yo sin querer suelto hacia esa gente que yo quiero. Y por supuesto, ellas y ellos lo sienten. Pero esto también ha sido favorecido por la represión que yo hago de mi molestia, de ese enojo que yo necesito poner en palabras para no atacar a esas personas por debajo del agua, por decirlo de una manera, de forma indirecta. Y les estoy ahorita yo justamente haciendo poniéndoles un ejemplo de lo que dice el texto en mi propia vida y por supuesto, al hacer esto, exponiéndome. ¿Por qué no? Es que justamente algo que nos invita al psicoanálisis, a los analistas, es a jugarnos en nuestra transmisión del psicoanálisis. Y eso es algo que no se hace en psicología y que se esconde a través de los números, de las grandes estadísticas. El psicólogo no se arriesga. O bueno, procuran no arriesgarse. Ya en la realidad, los psicólogos y la psicología arriesga más a los psicólogos al, digamos, ocultar la humanidad de los psicólogos tras las estadísticas. Esto, por supuesto, es parte de un trabajo que estoy haciendo, este comentario, al respecto de la psicología, que por supuesto les recuerdo, y yo soy licenciado en psicología, pero adoptando, digamos, ya una identidad basada en el psicoanálisis, es donde yo puedo aproximarme a la psicología como tal, no a los psicólogos, no a mis colegas, a la psicología como tal, como una entidad, como algo que es posible estudiar, investigar, observar y compartir con el mundo esas investigaciones, esas observaciones. Vamos a finalizar este apartado B. Dice este último párrafo. Reservaremos para indagaciones posteriores el averiguar los modos en que estos factores del desplazamiento, la condensación y la sobredeterminación juegan unos con otros en la formación del sueño y cuál es el factor principal y cuál el accesorio, es decir, el secundario. Nota número 4 que nos dice, véase páginas 407 y siguientes, ya llegaremos a ellas. Provisionalmente continúa y finaliza, podemos indicar como una segunda condición que deben satisfacer los elementos que llegan al sueño, que, y esto está destacado, tienen que haberse sustraído de la censura de la resistencia. Repito, esos elementos que llegan al sueño tienen que haberse sustraído de la censura de la resistencia. Observación o nota a pie de página número 5, nos dice James Strachey, la primera condición es que deben de estar sobredeterminados, es decir, tener múltiples relaciones con otros contenidos. Finalizamos, pero dice, pero al desplazamiento onírico lo tomaremos en cuenta para lo que sigue, como un hecho induditable en la interpretación de los sueños. Aquí finaliza el apartado B, y el apartado C lo guardamos para otro momento, porque es la última parte del volumen 4. Ya de aquí pasaríamos a la segunda parte de la interpretación de los sueños. Les agradezco mucho su paciencia, su interés, y yo les pediría, analicen sus sueños, por supuesto, confróntense a ustedes mismos, que solo pueden ganar realmente. Hay tragos amargos en el análisis por cuanto uno se enfrenta a uno mismo. Algo que menciono en mi libro es que el analista no gana nada con someternos. El análisis no es una reeducación. El análisis no es un acto de sometimiento al analista. No vamos a someternos al analista, a los analistas. Vamos
a enfrentarnos a nosotros mismos. Y eso puede ser que ustedes no lo quieran hacer, sin duda. Es a veces algo desagradable enfrentarse a uno mismo. Y es a veces imposible, justamente. Todos tenemos derecho a reprimir, sin duda. Todos tenemos derecho a huir de nosotros mismos en la medida de nuestras posibilidades, pero hay veces que esas posibilidades se nos manifiestan como lo último, el enfrentarnos a nosotros mismos. Si bien es algo que puede ser pesado y terrible, puede aportarnos una nueva vida. Repito, el psicoanalista no necesariamente está ahí para someternos. No nos va a pedir otra cosa más que enfréntese a lo que usted hace, a lo que usted es. No para mí, porque ciertamente el analista no gana nada con esas confrontaciones de uno con uno mismo. Al fin y al cabo, es algo que él o ella ya vivió en el pasado y por eso se hace analista. Digo, no puedo evitar ahorita un descanso porque estamos terminando un trabajo fuerte, pero también un suspiro de dolor de mí hacia mí. Soy un ser humano. Ciertamente mi contacto con el psicoanálisis me ha dejado eso. Habiendo yo sido capaz de enfrentarme a mí mismo, hay pocas cosas en este mundo que, digamos, no me crea yo capaz de afrontar. Por eso también el título de mi libro, Sexualidad infantil y crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Ese título, yo sé que es fuerte. Yo sé que despierta en muchos una primera impresión, digamos, de qué feo libro. Yo no quiero saber nada de eso. Si logran superar esa primera impresión, creo que mi libro puede aportar vida al mundo, a lo humano. Creo que mi libro puede ser, digamos, el principio de algo más. Y por supuesto, nueva vida para el psicoanálisis. Nueva vida para el psicoanálisis. Voy a dejar entonces este video hasta aquí. Les agradezco mucho su atención. Yo voy a estar promocionando, ya estoy muy activo en la difusión de mi libro. Créanme, independientemente de en dónde estén ustedes, de qué hagan, les deseo lo mejor. En verdad, les deseo lo mejor y espero que su vida sea larga y feliz. Les repito, mi nombre es Juan Luis Cortés Cervantes y voy a finalizar este video. Vamos a seguir estudiando la obra de Freud. Vamos a seguir aproximándonos a la vida, porque ciertamente eso es la vida, la búsqueda que hacemos de ella. Cuídense, por favor. Hasta pronto.